es una presentación, como no podía ser de otra forma, pues de verdad espesa, poco agradable, pero bueno, voy a intentar que sea lo más entretenida posible. Voy a hablar del balance de recursos y demandas en el plan hidrológico vigente en la actualidad. Es el aprobado por Real Decreto 1 de 2016 el día 8 de enero. En estos momentos estamos ya iniciando la fase de su revisión, que es periódica y sexenal, o sea, hay que actualizarlo cada 6 años. Pero bueno, yo me voy a centrar en el plan vigente en estos momentos. Bueno, los balances de recursos demandas, pues claro, tienen que partir de los recursos hídricos disponibles y compararlos con los modelos de demandas y los usos del agua que se hacen. Y por comparación tendremos pues los balances, los posibles déficits que se puedan presentar. Todo esto, claro, hay que hacerlo mediante unas reglas de gestión y son tan complejos como luego veremos en alguno de los esquemas que necesitamos la utilización de modelos matemáticos. En el caso de los recursos, estamos utilizando un modelo que es de utilización generalizada en toda España, que es el SIMPA. Es un modelo que actualiza el Centro de Estudios Hidrográficos del CEDES pues, para cada ciclo de planificación. Y es un modelo distribuido y lo que nos proporciona es los recursos disponibles en cada punto de la red fluvial. La resolución espacial de este modelo pues, es de 1 kilómetro cuadrado. Es un modelo que se realiza y se calibra para toda España. Los datos de partida pues, son las precipitaciones y temperaturas de las que van a derivar la evapotranspiración y por comparación entre ellos obtenemos los caudales que se me van a producir, como decía, en todos los puntos de la red hidrográfica. Bueno, no voy a entrar en esto, que es quizá un poco espeso. Un esquema del modelo. Tenía un modelo de celda de kilómetro cuadrado. Tenemos en cuenta la precipitación y a través de la temperatura la evapotranspiración potencial. Del modelo obtendremos la evapotranspiración real, que se lo quitamos a las precipitaciones y obtenemos la escorrentía superficial. Parte se almacena en el terreno, en los acuíferos, pero también se produce una escorrentía subterránea y la escorrentía total es el dato que nos da este modelo de recursos, el SIMPA. Gracias. No. Números, no queda más remedio. Estos son los datos que nos proporciona el modelo SIMPA y que se utilizaron en el plan hidrológico. Están pues, en todos los sistemas de Asturias y hay doble dato. Hay una información para la serie larga, que es toda la serie disponible desde el año 40 hasta la actualidad, y otro para la serie corta. Se pone de manifiesto que hay una cierta reducción, no muy significativa todavía, pero bueno, se aprecia directamente en que tenemos en la serie corta disponemos de menos recursos. Esto se va a utilizar después. Tenemos que hacer cualquier tipo de balance en los horizontes que se definan. Tenemos que hacer los balances con las dos series y hacer una revisión y una comparación de ambas
informaciones. Cuando hablaba antes de los modelos que utilizamos, para el siguiente ciclo de planificación utilizaremos probablemente ya modelos un poco más de detalle y aplicados a las demarcaciones específicas nuestras. Se trata de otro modelo, se llama el TETIS, desarrollado por la Universidad Politécnica de Valencia, que va a trabajar pues, con datos, con celdas de terreno de 100 por 100 metros, con bastante más detalle que el anterior, que era de kilómetro por kilómetro. Y además tiene una ventaja sobre el anterior en determinados aspectos, y es que trabaja el paso del modelo que hemos utilizado hasta ahora en la planificación. El paso era mensual. A partir de ahora trabajaremos con paso diario. En algunos aspectos, como el afine y la determinación de caudales ecológicos, pues va a ser mucho más preciso. Lo que nos estaba ocurriendo, y por eso esta evolución, con los modelos SIMPA, en cuencas de no demasiado tamaño, yo creo que la fiabilidad empezaba a partir de 100 kilómetros cuadrados, pues estamos detectando en algunos puntos, no era generalizado, alguna dificultad. Con este nuevo modelo, con el TETIS, lo que nos va a permitir es tener mayor fiabilidad en las cuencas pequeñas, y a veces hay que hacer balances en cuencas pequeñas. A nivel general, la información que nos está saliendo es prácticamente la misma, o sea, coinciden. Cuando estamos hablando ya en todo el sistema de explotación, pues coinciden de forma muy importante. Esto, como decía, son los recursos disponibles, pues son muy importantes en el Nalón, en el Navia, y después el resto de los ríos, pues bueno, son algo más pequeños, tienen menos superficie, pero bueno, son importantes. Es importante la distribución anual. Esta es una distribución de aportaciones medias. No es fina, era simplemente para transmitir una idea. Evoluciona mensualmente entre 500 y pico hectómetros cúbicos mes, y tenemos mínimos que andarán por los 85 o los 90 hectómetros cúbicos. Como decía, este análisis no pretende nada ni se utiliza para nada, era simplemente por dar una imagen de la variabilidad estacional que tenemos con nuestros recursos. Realmente no es muy importante a efectos de los modelos, porque en el modelo utilizamos los datos mensuales distribuidos de las series de 70 años que tenemos en estos momentos. Y una vez definidos los recursos, pasamos a las demandas. Estas son las demandas constructivas que tenemos en los sistemas de explotación. Realmente, bueno, aquí se trataría de analizar la demanda urbana, pero no deja de ser importante, sobre todo porque hay que modelizarlo todo. Entonces, aquí se han recogido también otros tipos de demandas, como la industrial, la agraria, y otras que se refieren fundamentalmente a la demanda térmica de refrigeración. Bueno, hay un sistema, el río Deva, que tiene aproximadamente el 50% del territorio, pero de la población está en Cantabria. Bueno, todo esto lo tenemos bastante detallado en uno de los anejos del plan hidrológico, que es el anejo tercero. Todas las cuestiones de recursos están en el anterior, en el segundo. Los tenemos, toda esta información está disponible en la página web, y la verdad es que no hacemos estos esfuerzos de difusión que tenemos la oportunidad hoy. Esto es un detalle de uno de los datos que aparecen recogidos en el plan, y son unas fichas que hay para cada demanda de todos los tipos, demanda urbana, y es una ficha para que vean un poco el nivel de detalle con el que se ha trabajado. Nivel de detalle que, por otra parte, viene exigido por una instrucción de planificación hidrológica elaborada y aprobada por el Ministerio. Esto venía a cuento, bueno, un poco para señalar el grado de detalle, y también, si antes decíamos cómo era la evolución de los recursos a lo largo del año,
pues también para las demandas se han establecido. El gráfico está totalmente deformado porque la variabilidad, como ven, estamos entre valores mínimos de 2,23 hectómetros cúbicos mes a los 2,36 aproximadamente. O sea, no, ese pico que parece desorbitado es una cuestión de la escala del análisis. Bueno, aquí se recogen todos los usos que hay, incluso dentro de... Esto es un abastecimiento urbano, es la misma fecha que de Oviedo, que la anterior. Y se considera dentro pues, el tipo de uso industrial, ganadero, algo de riego que hay, etcétera. Bueno, es detalle que exigía, como decía, la instrucción de planificación hidrológica. Y bueno, y al final terminamos recogiendo hasta los valores de retornos que contemplan pues, agrupadas las pérdidas y lo que se vierte a través de las instalaciones de saneamiento. En cuanto a la modelización, tenemos ya, por una parte, los recursos disponibles y, por otra parte, las demandas que se van a producir. Para la modelización se ha utilizado este modelo matemático, el SIMGES, también desarrollado por la Universidad Politécnica de Valencia. Es una herramienta que utilizamos en todas las confederaciones hidrográficas. Lo que se utilizan son dos metodologías singularmente distintas en nuestros sistemas de explotación. Por una parte, cuando tenemos un sistema complejo, pues utilizamos completamente el modelo. Es una herramienta, como decía, que está incluida dentro del Aquatool. Yo creo que hemos ofrecido, con motivo de determinadas reuniones en el proceso de concertación de caudales ecológicos, hay hay una parte que está disponible para cualquier usuario con modelos que permiten analizar los estudios y los análisis que se han realizado. De todas formas, para determinadas instituciones puede ser gratuita y en otras pues hay que pagar. Bueno, estamos ahora marcando un poco las reglas del juego de cómo hacer el balance entre los recursos y las demandas. Bueno, la instrucción de planificación hidrológica nos dice en cuanto a qué escenarios tenemos que manejar, pues hay uno que es el actual de partida del plan hidrológico. Bueno, se manejan la información de los recursos tal como los tenemos, con las series analizadas y proporcionadas, como decía, por el Centro de Estudios Hidrográficos. Y eso se hace para los horizontes actuales y el de 2021. Después, para el horizonte del año 2027, hay que tener en cuenta de alguna forma efecto del cambio climático, que la IPH nos decía que teníamos que rebajar los recursos en un 2%. Y ya para el horizonte del año 2033, lo que manejamos, esto es cuestión de efectos de cambio climático, hay que rebajar el 11%. Esto ya empieza a ser, pues bueno, a imponer unas condiciones bastante restrictivas. Bueno, los balances se realizan para cada uno de los sistemas definidos en la demarcación. Bueno, son sistemas, cada una de las cuencas, de alguna forma, pues EO, Porcía, Navia, Esba, Nalón, Villaviciosa, etc. Por cada uno de ellos se hace un balance. Hay que incorporar los caudales ecológicos, que no tienen carácter de uso, sino una restricción previa que hay que imponer a los sistemas de explotación. En cualquier caso, para el uso de abastecimiento, prevalece este uso sobre los caudales ecológicos, con algunas condiciones que están impuestas en nuestra normativa de la planificación hidrológica. Es que no haya alternativas viables, etcétera, que tienen que hacer algún plan para desarrollar y buscar las soluciones para poder respetar siempre los caudales ecológicos. Y por otra parte, la satisfacción de las demandas hay que hacerlas siguiendo criterios de prioridad de la legislación, de la propia Ley de Aguas y del Plan Hidrológico. Como decía, no se meten únicamente los usos de abastecimiento en el modelo.
Y como veremos más adelante, como tienen prioridad, pues los usos se van a concentrar siempre, los déficits se van a contemplar en otros usos que no son los urbanos. Estas son las prioridades establecidas por el plan hidrológico. Ya se ha comentado anteriormente la prioridad del abastecimiento. Siempre está en primer lugar, después la ganadería y después los industriales. Los regadíos estarían en cuarto lugar, pero bueno, los regadíos no son un uso importante en nuestra demarcación. Y los escenarios temporales que hay que que hay que plantear, escenarios en cada uno de los cuales se hace después los balances entre recursos y demandas. Es el primero para la situación existente, para tener como referencia de partida para el seguimiento del plan. Para las demandas del año 2021, para establecer la asignación de recursos, la asignación de reserva de recursos que hay que recoger en el plan hidrológico y especificar aquellas demandas que no se puedan satisfacer con los recursos disponibles en la propia demarcación hidrográfica. Este es un modelo que después se utiliza de forma conjunta con todas las demarcaciones de España, el Ministerio, pues para intentar regular lo que va a recoger el Plan Hidrológico Nacional en relación con estos casos en los que dentro de la demarcación no se puede atender. No es nuestro caso en Asturias. En otros sitios de la demarcación sí que tenemos estas situaciones de necesidades que se captan en cuencas externas. Para el año 2027, tendencias a medio plazo, y para 2033, tendencias a largo plazo. En estos dos últimos casos, como decía, hay que tener en cuenta los efectos del cambio climático. Bueno, ahora voy a poner aquí, es un grafo, pues, el sistema NALOM, pues es un grafo complejo y, por supuesto, que no se puede resolver con balances simples como se puede hacer en algún otro pequeño. Hay otros que son más simples, este es el caso del Sella. Bueno, lo ponía a modo de ejemplo. Y después hay otra cuestión que son las garantías. Estos son, como digo, reglas de cómo aplicar después en el modelo las prioridades, etcétera. Las garantías que aparecen marcadas, esto es la instrucción de planificación hidrológica, pues nos dice que para el uso urbano, pues el déficit mensual no puede ser superior al 10% de la demanda mensual. En estas condiciones no se cumpliría el criterio de garantía y supondría un incumplimiento. El déficit acumulado en 10 años consecutivos tiene que ser inferior también al 8% de la demanda anual. Bueno, son las dos condiciones que se establecen para el uso urbano. De las demás no voy a comentar nada porque no es, pero bueno, cada una tiene también definido su déficit. Lo siguiente, y es que en los modelos se incorporan también los retornos. Una vez utilizada el agua, vuelve a su sitio o vuelve a sus cauces. Y bueno, en el caso del uso urbano, los retornos se consideran, si se dispone de información mejor, pues habrá que utilizarla. Y en caso general se tiene una cifra del 80%. Bueno, están definidos para todos, pero no voy a comentarlos para no. Y con toda esta información en los modelos, pues hay que recoger los recursos hídricos superficiales, los subterráneos, las unidades de demanda, los caudales ecológicos, los embalses disponibles y también las condiciones de transporte principales. Bueno, con todo esto se ruedan los modelos y este es un resultado de los balances en cada uno de los sistemas de explotación para los diferentes usos del agua y para la situación actual, horizonte 2021, 27 y 33. Bueno, hay un error en el caso del DEBA, un error de diapositiva, debería estar en verde los 4 primeras casillas, es un error. Aquí sí que debería señalar que los fallos
motivo de las prioridades que debemos aplicar, pues no se concentran en el uso urbano, que tiene prioridad, sino se concentran en otro tipo de usos, pues industriales, agrarios. Los caudales ecológicos es aparte, es una cuestión que comentaré después. En el caso del ESBA, en la situación actual, pues tenemos problemas, ya se ha comentado aquí, que hay que buscar alguna solución. Lo que ocurrió es que en los horizontes 21, 27, 33, el plan hidrológico consideró que la solución era, y creo que así figuraba, era transportar agua desde el sistema Navia, desde Arbón. Yo creo que la evolución del desarrollo de las obras, de las capacidades de transporte, en estos momentos están, yo creo que abandonada esa idea y se está intentando resolverlo dentro de los propios sistemas. También se ha comentado por Julio hace un rato la opción de Cudillero. Los fallos que se me producen, que no son muy significativos en ningún caso, son en el uso industrial y como ejemplo, se me producen de las 840 meses de toda la serie de aportaciones, me aparecen que Química del Nalón tiene 2 fallos, la central térmica de Soto de la Barca tiene 8 fallos y se me produce algún fallo más, entre 20 y 28 fallos en el sistema Sella para la Nestlé en Sebares. Son fallos que no son muy significativos y que parece que se pueden atender razonablemente las demandas con los recursos disponibles. Aunque no sea objeto, pero bueno, ya por remarcar, pues la agraria es la que presenta mayores problemas. Lo que ocurre es que las demandas agrarias pues, son relativamente bajas, aquí no hay regadíos y probablemente se debe a que no identificamos adecuadamente en el modelo las demandas reales, las necesidades reales de los usos agrarios. Por eso, pues falla en los sistemas Nalón y Sella, fallan sistemáticamente. Y el comentario que quería hacer, el posible incumplimiento en el modelo del régimen de caudales ecológicos, en la mayor parte de los casos no son significativos y se deben a que en la definición de los caudales ecológicos el análisis estadístico no se va nunca a los mínimos, el mínimo de cada mes. Claro, requiere un análisis estadístico contrastado con otros estudios que se hicieron de hidrobiología. Entonces, en régimen natural del río, sin haberle traído nada todavía, en el propio modelo le quitamos las demandas y me falla, hay meses en los que me falla. No muchas veces, no es significativo, pero falla. Entonces, el hecho de meter las demandas no altera esa situación, con lo cual, bueno, los he marcado ahí un color amarillo, que es un fallo, por así decirlo, aparente, pero que no, que bueno, si se perfecciona en algún momento el régimen de caudales ecológicos, habrá que analizarlo con un poco más de detalle, pero o sea, en purismo, en la serie de recursos naturales mensuales, nos aparece que falla en algunos casos. Hay un caso singular, es en el EO, bueno, no corresponde realmente a Cuenca Asturiana, pero en el año 2030 se está cumpliendo el resto del tiempo en los diferentes horizontes y en el año 2033 falla. Es una singularidad también porque es una cuenca pequeñita, es gallega, y al ser en las cuencas pequeñas la reducción del 11% del efecto del cambio climático pues bueno, salta. Bueno, es una singularidad. De alguna forma, para matizar esto que he comentado hasta ahora, era, como decía, la información que está recogida en el plan hidrológico aprobado en enero de 2016. Recientemente, con motivo del proceso de concertación de caudales ecológicos, hemos hecho balances, de nuevo, y con un grado de detalle probablemente mayor. Entre esta diapositiva, que ya la puse antes, que es el sistema Nalón, y se ve muy poquito, pero bueno, aquí ya hemos metido toda la red fluvial y el grado de detalle es importante. Por ejemplo, en el sistema Nalón, pues en el plan hidrológico estaba subdividido o tramificado los ríos pues en unas 30 aproximadamente
tramos de control. En este modelo hemos pasado solamente para el nalón a 280. El nivel de detalle con el que lo estamos analizando pues es mucho más fino. Bueno, voy a describir 4 cosas de este sistema para concluir que la situación no cambia de la prevista en el plan hidrológico. Bueno, es un caso, es solamente el sistema Nalón Villaviciosa. Pues en la demarcación tenemos aproximadamente en el registro de aguas unos 22.000 concesiones. Solamente en el sistema Nalón teníamos 6.900, casi 7.000. Analizar y meter en un modelo, y además lo teníamos que hacer en toda la demarcación, tanto detalle, pues nos inhabilitaría el modelo, pasarían horas rodando, funcionando, más que horas, días probablemente. Entonces establecimos una regla, que es la regla del 10%, que es estableciendo un acumulado de las concesiones, llegar al punto en el que lo que de alguna forma no consideramos, no es que lo despreciemos, pero no consideramos el 10% del caudal ecológico al finalizar el sistema. Esto, el caudal ecológico al finalizar el sistema Nalón en aguas bajas es de 11,1 metros cúbicos por segundo. Entonces, la regla del 10% lo que me va es a que lo que despreciaríamos sería un 1,11 metros cúbicos por segundo. Evidentemente, en la distribución después tenemos en el sistema Nalón, pues 5.000 concesiones o más que están en la zona plana, o sea que ya no son de alguna forma significativas, no es que no se vayan a considerar. Al hacer este corte, lo que obtenemos es que el caudal mínimo que hemos considerado es de 3 litros por segundo. Con todo esto, pues bueno, nos salen que al final, con el criterio este del 10%, tenemos 307 aprovechamientos a considerar. Se añadieron 2 que tenían caudal indefinido, después se quitan, en este análisis, repito, de concertación de caudales ecológicos, se quitan los molinos, porque toman y vierten en la misma masa de agua, algunos que están fuera, aprovechamientos fuera de uso, algunos que aparecían duplicados en el análisis fino, etc. Con todo ello, llegamos a analizar pues 280 tramos de río. Y el proceso de concertación pues concluye que en el ámbito de la demarcación hidrográfica del Cantábrico Occidental, la implantación de los caudales ecológicos no condiciona las asignaciones y recursos del propio, las asignaciones y reservas del propio plan hidrológico, que es claramente compatible con los usos y demandas actualmente existentes y su régimen concesional, y no pone en modo alguno en riesgo las posibles demandas y aprovechamientos futuros, porque esas no existen y tendrán que adaptarse ya al régimen que existe. Todo ello, no obstante, implicaba una serie de medidas. Algunas medidas ya se han citado aquí, por ejemplo, en gestión del agua, por la suspensión de la condición séptima de la concesión de Cadasa, favorecer los consumos no regulados cumpliendo caudales ecológicos. ¿Esto qué quiere decir? Pues no tirar de los recursos regulados cuando todavía tenemos suficientes en los superficiales fluyentes. El artículo 13.6 de la normativa del plan hidrológico es importante. Este es el que marca la supremacía del abastecimiento sobre los caudales ecológicos, aunque aquí se establece alguna limitación. También establece que hay alguna necesidad de pequeñas infraestructuras, depósitos, etcétera, para regular las demandas en estiaje. Implica también del análisis que hay necesidades de adaptar concesiones, un trabajo de oficio de la propia Confederación. En algunos casos incrementar, porque las demandas que tienen son superiores a la concesión de que disponen, y en otros casos es al revés, y se pueden reducir y mejorar las condiciones. En algunos casos también hay que establecer nuevas captaciones, cambiando la ubicación para completar los recursos disponibles. Y después, en el plan hidrológico, pues hay un conjunto de medidas
que completan pues, regulación, transporte, distribución, etcétera. Y bueno, ¿y todo esto hacia dónde va? Estas son 4 ideas que, pues bueno, todavía tenemos la posibilidad de mejora de la eficiencia de las redes de distribución, ya se ha comentado. O sea, es un trabajo que debe ser permanente, se está haciendo, pero quizá hay que incrementar la inversión. También hay la posibilidad de optimización de los usos industriales. Aquí se ha hablado de un ejemplo, también se ha hablado por parte del consorcio, el ejemplo de Arcelor. En general también pueden caber soluciones de este tipo, no ya de relación con terceros, sino internos de la propia industria, que cabe todavía la posibilidad de optimización del uso del agua que se hace. Tenemos que mencionar una posible reducción de la demanda térmica, también va a liberar recursos. Hay estudios de alternativas que estamos realizando nosotros actualmente y también se está definiendo un plan de abastecimiento para Asturias, que también se ha citado. Y vamos, por otra parte, también a la hora de hacer estos análisis, pues un mayor grado de detalle es deseable, iremos mejorando pues, de cara al futuro.